En primer lugar, la base de datos está, digamos, regulada, digamos, bajo la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 25326. 25326. Nuestra base de datos está registrada, por supuesto, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, digamos, esta ley estipula un poco cómo se deben proteger los datos personales en función de esto que decía Marcela antes, que es que los datos personales, digamos, gozan de cierta vulnerabilidad, que por un lado tiene que ver con el deseo del paciente de acceder a la cura y de ciertas ofertas que pueden ser inescrupulosas. Entonces, nosotros lo que manejamos son datos sensibles, lo que esta ley considera datos sensibles, porque son datos referidos a la salud de las personas. La misma ley dice, digamos, un poco su reglamentación, cómo debe ser una base de datos y debe estar organizada de tal manera que resguarde esta seguridad. Nosotros lo hacemos anonimizando. Ustedes, muchos de ustedes están formando ya con sus estudios parte de nuestra base de datos. Ustedes saben que yo les suelo pedir que los estudios los digitalicen, es decir, los conviertan a un soporte virtual, y que los anonimicen, es decir, que les borren el nombre. Nosotros, por supuesto, tenemos forma de cruzar esos datos, armamos las carpetas con, digamos, la historia clínica y los distintos estudios de cada uno de los pacientes, y les adjudicamos un número de historia clínica. Esto además se pide que esté dentro de un soporte que no sea accesible vía internet. Es decir, si bien está en una computadora que no es accesible, o en un, digamos, disco extraíble. Estas son normas de seguridad, digamos, para que algún pirata informático, digamos, no pueda acceder a esa información que ustedes están dejando a cargo nuestro. La importancia de formar parte de esta base de datos es múltiple. Digamos, por un lado, a nivel personal, nosotros es la forma que podemos tener para hacer un seguimiento de cada uno de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Poder conocer la historia de la enfermedad, de la evolución, y poder hacer recomendaciones desde nuestro conjunto de profesionales de cabecera responsables, ¿no? Y en conocimiento de las temáticas específicas de estas patologías. Ahora, por otro lado, la base de datos tiene un valor que es en sí mismo como conjunto. Marcela antes decía que, y todos ustedes saben, que estamos dentro del universo de las enfermedades poco frecuentes. Entonces, lo que ocurre es que hay pocos datos para los investigadores en función de la investigación. Y cada uno de los estudios que ustedes tienen es información relevante. Entonces, poder reunir toda esta información de una manera acorde a la protección de cada una de las personas, pero implica una enorme cantidad de información que bueno, llegado el caso, nosotros consideramos poner al servicio de los investigadores. Esto está permanentemente en expansión. Cada uno de los pacientes que se va acercando va ampliando la base de datos, que, como digo, tiene una doble finalidad: el seguimiento del paciente y la ampliación de la información general.
a medida que se van acercando, que van a lo mejor accediendo a poder hacerse el estudio genético, uno de los requisitos es formar parte de la base de datos, en primer lugar, porque dentro de las instancias de la exploración genética, el investigador puede requerir de estos estudios. Entonces, ese es el momento en el que el paciente pasa a formar parte de la base de datos. Se le pide que haga parte de la tarea, que es esa digitalización y anonimización, es decir, ese borrado de los datos personales, porque nuestra estructura de trabajo es muy pequeña. Entonces, borrar el dato personal para nosotros implica mucho tiempo y eso es parte de la tarea que a ustedes les pedimos.